Buenos días, doctor y compañeros. Mi equipo y yo vamos a exponer el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro Felson. Adentrándonos en lo que vendría a ser el capítulo 1, que nos indica el examen radiográfico conceptos básicos, vamos a empezar describiendo lo que vendrían a ser proyecciones radiográficas. Dentro de lo que vendrían a ser estas proyecciones radiográficas, tenemos a proyecciones radiográficas frontales, las cuales se dividen en antero-posterior, posterior-anterior. También tenemos lo que serían las laterales y también lo oblicuo anterior, que puede ser derecha o izquierda. En este caso, para la descripción de lo que serían las frontales antero-posterior y posterior-anterior, se definen de esta manera de acuerdo a la dirección de los haces de los rayos X. Es decir, que si es que los rayos X se dirigen desde la porción posterior de mi cuerpo hacia la porción anterior, esta sería una proyección posterior-anterior, pero al contrario, si es que fueran de la parte anterior hacia la parte posterior de mi cuerpo sería antero-posterior. Una diferencia clave en estas también es la posición del paciente al momento de realizar la prueba. Es decir, en una proyección posterior-anterior, el paciente se encuentra en bipedestación y también tiene que realizar una inspiración muy profunda para poder retener todo el aire y poder tener una imagen óptima. Mientras que por otra parte, en lo que vendría a ser una proyección que ya también es antero-posterior, el paciente suele estar en decúbito supino. Esto se aplica, por ejemplo, a pacientes que tienen estados muy graves de salud, también a bebés y lactantes. También es que podemos diferenciarlas según ciertas características radiográficas. Es decir, por ejemplo, aquí se nos presentan dos figuras. La figura 1-1A se diferencia de la 1-1B, ya que podemos encontrar la silueta cardíaca mejor definida y también podemos encontrar un tamaño que no está magnificado a comparación de la 1-1B, en la cual encontramos bordes que son menos definidos, una menor nitidez y también podemos encontrar pues que también hay un mayor tamaño a nivel del corazón, ¿no? Esto es algo importante a tomar en cuenta, ya que como tal dentro de la práctica clínica se prefiere utilizar lo que es la proyección radiográfica posterior. Vamos a ir con la tercera. Esta más que todo tiene que ver con la posición del paciente, es decir, que la parte izquierda del paciente va a estar pegada al chasis y pues en este caso vamos a encontrar una distancia parecida alrededor de lo que vendrían a ser 6 pies, 2 metros, en la cual pues en este caso los rayos X van a estar impactando el cuerpo del paciente desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Esto nos va a servir para poder diagnosticar pues ciertas patologías, las cuales no se logran ver en lo que vendría a ser una proyección anteroposterior o posterior. Como por ejemplo pues podemos encontrar ahí en la figura 1.2 un ejemplo claro de cómo es una proyección radiográfica lateral. Aquí podemos ver que este es un paciente femenino, ya que observamos como tal lo que sería la mama, podemos observar ciertas características netas de cualquier ser humano, como por ejemplo los pulmones, los bordes de los pulmones, ciertas estructuras diferentes, ¿no? Incluso también vasculares. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Es la figura 1.3a y 1.3b, en la cual encontramos una comparación de por qué nos ayuda como tal una proyección radiográfica lateral para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Aquí podemos ver en la figura 1.3b la presencia de lo que sería una condensación exudativa, bajo la presencia de lo que sería una densidad focal, la cual tiene la característica de ser un poco blanquecina. Esta pues básicamente es una neumonía diagnosticada en un paciente, la cual solamente se logró ver en una proyección radiográfica lateral, pero no en la frontal. Se nos dice que nos va a estar ayudando a poder diagnosticar ciertas patologías, las cuales se encuentran por detrás del corazón, cercanas al mediastino o cercanas a la proyección radiográfica, que es la proyección radiográfica oblicuo anterior derecha. Esta como tal es un tipo de variación de lo que vendría a ser una posición pues en este caso recta, totalmente recta del paciente, ya que en este caso pues el paciente tiene una rotación la cual no es completamente, ¿no? En este caso se podría decir que es incompleta, en la cual la parte superior derecha del paciente llega a tener contacto con el chasis, es decir, que está cerca de lo que sería el receptor de los rayos X. Mientras que algo característico también de esta es que los rayos X ya también atraviesan al paciente de la parte posterior hacia la parte anterior. Tenemos una imagen clave en qué consiste esta, que es la figura 1.4b, en la cual podemos observar ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, se nos indica que con una proyección radiográfica oblicuo anterior derecha, el paciente llega a tener pues este movimiento en el cual, por ejemplo, las estructuras que se encuentran anteriormente, como el pectoral izquierdo y también lo que es la mama izquierda, se dirigen hacia el lateral, mientras que como tal las estructuras que están posterior, como las escápulas, se dirigen hacia lo que vendría a ser una pues dirección más medial, ¿no? Esto nos ayuda a poder observar de una mejor manera, por ejemplo, fracturas, poder amplificar como tal algunas características de las vértebras y pues poder diagnosticar de una mejor manera. Dentro de lo que vendría a ser la parte patológica, uno es el neumotórax. Y también encontramos a lo que sería el derrame pleural. En este caso, sobre lo que vendría a ser el derrame pleural, sabemos que este básicamente es un contenido líquido que se encuentra en el espacio pleural. Este se caracteriza porque como resultado de la gravedad tiende a descender. Es así que podemos encontrar en la figura 1.5a como tal la presencia pues, de esta pues, dirección hacia la parte inferior de lo que vendría a ser este líquido pleural, que en este caso podemos encontrarlo en lo que vendría a ser el hemisferio izquierdo. ¿Cómo lo determinamos? Básicamente es por la presencia de lo que puede resaltar en color celeste. Claro que pues vendría a ser una radiopacidad muy clara, que es un signo característico de lo que es el derrame pleural también vasculares. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Es la figura 1.3a y 1.3b, en la cual encontramos una comparación de por qué nos ayuda como tal una proyección radiográfica lateral para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Aquí podemos ver en la figura 1.3b la presencia de lo que sería una condensación exudativa, bajo la presencia de lo que sería una densidad focal, la cual tiene la característica de ser un poco blanquecina. Esta pues básicamente es una neumonía diagnosticada en un paciente, la cual solamente se logró ver en una proyección radiográfica lateral, pero no en la frontal. Se nos dice que nos va a estar ayudando a poder diagnosticar ciertas patologías, las cuales se encuentran por detrás del corazón, cercanas al mediastino o cercanas al diafragma. Otro tipo de proyección radiográfica, que es la proyección radiográfica oblicuo anterior derecha. Esta como tal es un tipo de variación de lo que vendría a ser una posición pues en este caso recta, totalmente recta del paciente, ya que en este caso pues el paciente tiene una rotación la cual no es completamente, ¿no? En este caso se podría decir que es incompleta, en la cual la parte superior derecha del paciente llega a tener contacto con el chasis, es decir, que está cerca de lo que sería el receptor de los rayos X. Mientras que algo característico también de esta es que los rayos X ya también atraviesan al paciente de la parte posterior hacia la parte anterior. Tenemos una imagen clave en qué consiste esta, que es la figura 1.4b, en la cual podemos observar ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, se nos indica que con una proyección radiográfica oblicuo anterior derecha, el paciente llega a tener pues este movimiento en el cual, por ejemplo, las estructuras que se encuentran anteriormente, como el pectoral izquierdo y también lo que es la mama izquierda, se dirigen hacia el lateral, mientras que como tal las estructuras que están posterior, como las escápulas, se dirigen hacia lo que vendría a ser una pues, dirección más medial, ¿no? Esto nos ayuda a poder observar de una mejor manera, por ejemplo, fracturas, poder amplificar como tal algunas características de las vértebras y pues poder diagnosticar de una mejor manera. Dentro de lo que vendría a ser la parte patológica, uno es el neumotórax. Y también encontramos a lo que sería el derrame pleural. En este caso, sobre lo que vendría a ser el derrame pleural, sabemos que este básicamente es un contenido líquido que se encuentra en el espacio pleural. Este se caracteriza porque como resultado de la gravedad tiende a descender.
Es así que podemos encontrar en la figura 1.5a como tal la presencia pues, de esta dirección hacia la parte inferior de lo que vendría a ser este líquido pleural, que en este caso podemos encontrarlo en lo que vendría a ser el emitor izquierdo. ¿Cómo lo determinamos? Básicamente es por la presencia de lo que puede resaltar en color celeste, claro, que pues vendría a ser una radiopacidad muy clara, que es un signo característico de lo que es el derrame pleural. En lo que sería la figura 1.5b, el paciente está en decúbito lateral izquierdo y por ende, por resultado de la gravedad, el líquido tiende a bajar hacia lo que vendría a ser el emitor izquierdo, así como se logra ver también resaltado en lo que vendría a ser pues un color celeste claro, que pues sería la presencia de lo que es este líquido, lo cual determina que en la imagen se vea con una característica de radiopacidad. Por otra parte, tenemos a un paciente en decúbito supino, en lo que sería pues la figura 1.5c, en la cual ya también el líquido tiende a, pues en este caso, extenderse, ¿no? En este caso se extendió hacia lo que vendría a ser el emitor derecho. Lo característico aquí es que podemos reconocerlo porque también encontramos esta característica, que es que la imagen se vuelve, podemos encontrar una radiopacidad muy clara. En este caso, el neumotórax, y a diferencia de lo que vendría a ser pues, como tal un derrame pleural, tiende a ascender, porque como tal es aire. En la figura 1.6 podemos ver que en este caso el aire de lo que vendría a ser pues, este proceso patológico que es el neumotórax se ha dirigido hacia lo que vendría a ser la parte del hemitórax derecho. Podemos verlo entre lo que vendría a ser las costillas y la pared, en este caso del tórax, ¿no? Mientras que por otra parte, en lo que vendría a ser en sí la figura 1.7, podemos ver que el paciente se encuentra en decúbito lateral derecho. Si el paciente se encuentra apoyado sobre este lado, el aire tiende pues a subir, en este caso va a estar en lo que es el lado izquierdo. Es así que se encuentra en el hemitórax del lado izquierdo del paciente la zona radiolucidez, que se puede definir por la presencia de lo que vendría a ser pues densidad de aire, la cual se encuentra entre lo que vendrían a ser las costillas y lo que es la pared. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de una placa en inspiración y en expiración. En primer lugar, vamos a ver que en la expiración va a haber una elevación de lo que son los diafragmas, al igual que un agrandamiento del corazón y de los grandes vasos. En cuanto a los pulmones, vamos a ver que estos van a tener una tonalidad más blanquecina a comparación de la inspiración, pues como vemos en la diapositiva, estos van a estar en un color más oscuro en cuanto a la inspiración. Algo que se debe tomar en cuenta es que un paciente en decúbito supino, como un paciente en expiración, van a presentar ese agrandamiento del corazón, como también esa coloración blanquecina en los pulmones, lo cual no implica que hay una patología de por medio. Ahora vamos a ver cómo la inspiración nos ayuda a diagnosticar lo que puede ser un enfisema simétrico o lo que es una obstrucción bronquial. En primer lugar, lo que vamos a ver es el tamaño, pues al no haber salida del oxígeno, el lado afectado va a verse inflado, como podemos ver en la imagen, se va a verse un poco más grande a comparación del otro lado. En el segundo punto es la coloración. Si vemos que tiene una tonalidad más oscura un lado que el otro, es porque en ese lado se ha quedado gran parte de ese oxígeno y puede ser a causa de una obstrucción. Otro punto importante es que cuando un paciente llega con sibilancias unilaterales, pues debemos pensar en una obstrucción bronquial, pidiendo así una placa. A continuación vamos a hablar de lo que son las posiciones. En sí vamos a encontrar 8 posiciones, una anterior-posterior, otra posterior-anterior erecta, una lateral, una posterior-anterior supina, una oblicuo-anterior derecha y otra izquierda, y una de cúbito lateral derecho y otra izquierda. En cuanto a la fluoroscopía, nos va a hablar que en sí va a ser una radiografía en movimiento, que nos va a ayudar a ver nuestros órganos en movimiento y de esa forma ver cómo funciona. En cuanto a otros aspectos técnicos, vamos a ver lo que es la desviación. En sí vamos a ver fotones de rayos X que van a llegar a penetrar, y eso los vemos dibujados con la letra P. Vamos a ver otros que van a ser absorbidos completamente por nosotros, que van a ser los que están dibujados con la letra A. Y finalmente vamos a encontrar lo que van a estar desviados. Van a poder desviarse e irse completamente y no llegar al receptor, como pueden estar representados con la letra SS, como también pueden desviarse y de todos modos reingresar al receptor, como es con la letra S. Ahora hablaremos cómo la vista y la técnica nos ayudan en diferentes situaciones. En primer lugar, si se sospecha que un paciente tiene líquido pleural en el lado derecho, pues se pide que la placa sea en decúbito lateral derecho. Si se piensa que hay una obstrucción de aire a causa de un tumor endobronquial, pues se pide que sea la placa en inspiración posterior anterior. También, si se sospecha que hay un neumotórax derecho en un paciente que no se puede sentar, pues la placa se va a pedir que sea en decúbito lateral izquierdo. Y finalmente, pues si se piensa que hay un fragmento de bala cerca del corazón, lo que se pide es una fluoroscopía, que explicamos en qué consistía. También en cuanto a las densidades, se nos mencionan 4 densidades. Una es la densidad del aire, que podemos ver que es oscura completamente a causa de la falta de paso de fotones. También hemos visto que está la densidad metálica, que hemos visto que es blanquecina, y lo vemos en el muñeco. Y seguidamente vemos lo que es la densidad, lo que es el tejido blando en la cara y en los bordes, como podemos ver señalados en el muñeco. A continuación vamos a hablar sobre las técnicas de imágenes transversales. En sí lo que vamos a ver es que las imágenes convencionales van a crear una superposición de estructuras, dificultando su lectura. No obstante, en cuanto a las imágenes transversales, nos va a ayudar a evitar esa superposición de estructuras, ayudándonos así a una mejor comprensión de estas. Vamos a ver que van a existir planos en estos cortes transversales. Vamos a ver el plano sagital, el frontal, el axial y el oblicuo. También vamos a encontrar 3 ventanas, que nos van a permitir ver estructuras de mejor forma, como es la ventana mediastínica, la ventana pulmonar y la ventana... Tenemos que saber que la tomografía computarizada tiene una mejor discriminación de contraste que los rayos X, y este va a distinguir de una mejor manera los músculos, los líquidos y la grasa. La densidad de la tomografía computarizada se va a medir en lo que vamos a llamar las unidades Hausenfeld, y va a tener un escáner que se va a calibrar de modo que el agua pura va a equivaler a 0 y el aire puro a -1000. Entonces, entre los valores típicos vamos a tener que los pulmones va a medir aproximadamente -800, la grasa -120, el líquido va a ser igual a 0, el músculo va a ser igual a 40 y el hueso, por último, va a tener un valor de 350. En la presente diapositiva podemos reconocer la ventana mediastinal o ventana de tejidos blandos, en la cual, representada por la letra C, vamos a ver la placa aórtica calcificada radiodensa o ateromatosa, en la cual en esta imagen no va a hacer uso de contraste, mientras que en la siguiente imagen sí vamos a hacer uso de un contraste intravenoso medio, en la cual se puede distinguir en el callado aórtico representada por la letra A y en la vena cava superior representada por la letra S. En esta diapositiva vamos a poder ver la reconstrucción izquierda anterior oblicua bidimensional, que en este caso va a ser el mismo caso de las dos anteriores imágenes. Entonces también vamos a poder ver representada por la letra C la placa aórtica calcificada radiodensa o ateromatosa. En este caso tampoco se hace uso del contraste, a diferencia de la imagen 2.6b.
En la primera imagen vamos a ver de que las áreas radiolúcidas entre los vasos va a ser el parénquima pulmonar, además de que también podemos encontrar una masa en el pulmón derecho. Estos absorben más radiación que los pulmones seriados normales. Y en la segunda imagen podemos ver la vista tridimensional de la aorta que va a ser dada por una recopilación de las tomas. Hablando sobre la resonancia magnética, vamos a ver de que estos tienen la ventaja de que van a evitar la radiación ionizante y además van a estar contraindicados en pacientes con implantes magnetizables, como por ejemplo los desfibriladores o los marcapasos. Estos se van a utilizar de mejor manera para poder tener imágenes de estructuras vasculares y una amplia variedad de enfermedades mediastínicas o neurológicas también. Entonces, en la imagen podemos ver una masa paratraqueal con alto contenido de agua. Ahora hablemos del ultrasonido o ecografía. Vamos a ver de que un transductor va a dirigir ondas sonoras de alta frecuencia hacia nuestro cuerpo y estos se van a reflejar de manera muy diferente en los diferentes tejidos. Entonces, este transductor va a detectar las ondas sonoras reflejadas y las va a sintetizar a modo de imagen de diagnóstico. Entonces vamos a ver de que la imagen provoca una reflexión mínima y va a aparecer como área homogénea de baja señal, ¿no? Que vamos a llamar también de baja ecogenicidad. Y vamos a ver de que por lo contrario el tejido blando va a absorber, va a reflejar y desviar esta señal, provocando un área heterogénea o ecogénica. Entonces podemos ver que tanto en las primeras imágenes son ecografías del espacio pleural en diferentes pacientes. Entonces el diafragma, que va a estar mediada por la flecha, va a separar las imágenes del hígado y del espacio pleural. Entonces, hablaremos sobre el tercer capítulo de Felson, radiografía normal de tórax. Entonces, tenemos las dos imágenes, una primera posterior anterior y lateral. Entonces, vamos a reconocer las estructuras anatómicas en cada una de esas. La primera imagen, la letra A, de inferior a superior. La letra A, tenemos que viene a ser la burbuja gástrica, la B, receso costrofrénico, la C, corazón, la F, carina, la E, la tráquea, la D, aorta descendente, la H, callado aórtico y la G viene a ser el ilio derecho. Mientras en la lateral vamos a tener también del inferior a superior, la B que viene a ser receso costrofrénico, la K viene a ser el diafragma derecho, la C, corazón, la H, callado aórtico, la E, la tráquea, la D, aorta descendente y la J, aorta ascendente. Ya bueno, tenemos la memotecnia, acaso tiene mucha patología pulmonar y se resume en la lectura, ¿no? a esta memotecnia. ¿Acaso qué significa abdomen? Y nos relacionamos a tórax, mucha, mediastino, y pulmonar y tanto patología y pulmonar a la parte pulmonar. La primera palabra es acaso, ¿no? Y nos centramos en abdomen, y a donde nos vamos, nuestra vida se dirige pues es a la parte del abdomen y los diafragmas. En la imagen que se ve en la placa simple de tórax, vemos, ¿no? Una densidad muy homogénea a nivel del hemitórax derecho, en la parte inferior. También se va a ver en la burbuja gástrica. Tiene, ¿no? Entonces nos enfocamos todo lo que es parte tórax, la parte ósea, tejido blando, tejido graso, ¿no? Del caso del paciente. Puede ser flaco o puede ser un gordo en este caso. Entonces la imagen, vamos a conocer las estructuras principales para guiarnos en la identificación, ¿no? Entonces vamos de inferior a superior. La letra F viene hacia la burbuja gástrica, como se puede ver, y la letra G, la presencia del hígado, ¿no? Y la A nos hace referencia a que este paciente es paciente femenino. Entonces la letra tanto B y E son pues las costillas, la B, las costillas posteriores y la E, las anteriores. Entonces la C va a ser la escápula y la mucha, ¿no? Y hablamos de mediastino y vamos a ver las estructuras que la componen. Primeramente de superior tenemos la tráquea, 2 la carina, 3 callado de la aorta, 4 aorta ascendente, 5 aorta descendente y las 6 corazón y 7 ilio pulmonar derecho. Entonces, según a esto, vamos a ver las anormalidades que pueden surgir a nivel de este mediastino. Entonces, si vamos a patología y pulmonar, hablamos pues que en este caso vamos a hacer dos comparativas entre ambos dos pulmones, tanto derecho e izquierdo, y comparamos y vamos a ver las anormalidades según aparezcan en nuestra imagen. Y la imagen vemos que en el emitórax derecho medio aparece un nódulo, ¿no? Vemos la radiografía lateral y entonces, como ven, la imagen indica, hay una secuencia, ¿no?, que debemos seguir, tal como mencionan las flechas. Entonces en la esquina superior vemos una placa simple de tórax, el cual evidencia un nódulo casi invisible, que no percibimos con totalidad, ¿no? Entonces inferior a eso tenemos una placa simple de tórax, anteroposterior y lateral, ¿no?, el cual nos evidencia que ambos son femeninos, ¿no? Es femenino por la presencia de las glándulas mamarias. Y en la B también vemos el espacio retroesternal y detrás, posterior al corazón. Vemos una radiografía a nivel de los alvéolos, donde a nivel de los alvéolos, por presencia de aire, vamos a ver que van a ser radiotransparentes o radiolúcidos, ¿no?, en color negro en este caso. Y también vemos al lado una tomografía computarizada de corte coronal. Vamos a ver un engrosamiento a nivel intersticial, tanto en la primera imagen, tanto derecho más en el lado izquierdo que en el derecho, ¿no? En la imagen inferior vamos a ver una consolidación alveolar en el lado de enfermedad intersticial pulmonar. En la imagen A y B vemos, ¿no?, en los emitórax tanto derechos patrones intersticiales. En la figura 3.15, en el emitórax derecho, se va a ver una radiolucidez, ¿no?, debido a una mastectomía derecha. Entonces en la imagen 3.16 ya también vamos a ver que los pulmones se encuentran normales, pero hay presencia de aire a nivel de los diafragmas. Ahora vamos a continuar con lo que es el capítulo 4.
TC de tórax, una visión. La tomografía computarizada muestra imágenes de cortes axiales, sin superposición de la anatomía, mostrándonos y ofreciéndonos así una vista tridimensional. En la figura A tenemos una vista inicial en la cual trazamos una línea azul. Esta nos indica qué parte exactamente del cuerpo vamos a ver. Ahora, en la figura D y E, que observamos en la parte inferior, se muestran imágenes axiales a nivel del callado aórtico, como así lo observamos en la figura A. Esta línea azul está a ese nivel. Luego tenemos en la figura C la visualización de mejor manera de los pulmones, que está resaltado en color celeste. En la figura B y E vamos a observar lo que son las ventanas mediastínicas, observando en la región central los grandes vasos sanguíneos. Y en la figura E se muestra de mejor forma estos vasos sanguíneos e incluso con más blancos por el uso de contraste, por el uso de un medio de contraste intravenoso. Bien, en esta diapositiva observamos en la figura A lo que es el escanograma, topograma o también llamado vista de exploración. Esta nos determina el área exacta que se va a escanear para su posterior estudio, ¿no? En la figura B vamos a observar diferentes estructuras, tales como el timo, el callado aórtico y la tráquea. En la figura C también observamos otras, como grandes vasos sanguíneos como la arteria aorta ascendente y descendente, la arteria pulmonar principal y la arteria pulmonar derecha. Y por último, en la figura D vamos a ver a lo que son los ventrículos derecho e izquierdo y también a lo que es el esófago. Observamos también dos flechas, una anterior que nos dice que es el pericardio, que es como una lámina blanca delgada, y en la parte posterior lo que es la pleura. Ahora observamos lo que son las ventanas pulmonares. En la figura A vamos a observar que las estructuras lineales, tubulares, ramificadas en color rosa van a ser los vasos sanguíneos pulmonares, mientras que las estructuras tubulares con un contenido negro que tienen un borde blanco, en este caso los resaltamos de amarillo, van a ser lo que son la tráquea y los bronquios. Mientras que en la figura B vamos a observar lo que es marcada con la letra A, el parénquima pulmonar, la B, el vaso sanguíneo pulmonar, la C, el bronquio principal derecho, la D, la fisura mayor y la E, lo que es el bronquio. Bien, ahora tenemos lo que es la tomografía computarizada de alta resolución. Esta optimiza lo que es el detalle pulmonar para que nosotros podamos evaluar lo que son las diferentes afecciones pulmonares. Es decir, nos va a mostrar lo que es una imagen detallada de lo que es el parénquima, usando secciones delgadas de 1 a 1.5 milímetros de espesor, los cuales van a resaltar los bordes o realzarlos, siendo la figura A la que tiene mayor resolución o la TC de alta resolución. Ahora observamos lo que es la figura 4.5 y 4.6. En la primera vamos a observar una ventana ósea que nos va a mostrar lo que es la costilla, el esternón, la escápula, el cuerpo vertebral y posteriormente el conducto vertebral. En la figura 4.6 observamos que nos muestra la parte superior de lo que es el abdomen en una ventana mediastínica a través de lo que son las bases pulmonares y el diafragma. En color rojo tenemos lo que es el hígado, azul el estómago, anaranjado el ángulo esplénico, amarillo el vaso, morado el diafragma, celeste claro el lóbulo inferior. Ahora que tenemos conocimiento de distintos principios en los planos, vamos a ver el plano sagital, coronal y axial en distintas imágenes. Por ejemplo, la imagen 4.8a sería un plano sagital porque atraviesa el corazón izquierdo, los vasos pulmonares y los bronquios, mientras que la imagen 4.8b y 4.8c serían un plano coronal. En la imagen 4.8b vamos a ver la ventana pulmonar, por ejemplo, donde se va a encontrar a nivel de la carina. Dentro de estas dos imágenes ya mencionadas, la 4.8b y la 4.8c, vamos a tener una imagen que es MIP. Y MIP significa imagen de proyección de máxima intensidad. ¿Y cómo diferenciamos cuál es? Porque en esta los vasos van a ser más fácil de reconocer, ya que se considera que esta imagen es más gruesa, ya que sería de 8 milímetros en lugar de 1.25 milímetros. Tenemos la enfermedad alveolar versus la intersticial en radiografías simples. Por ejemplo, en la figura 4.9a vamos a ver lo que es representado como normalidad, ya que veríamos de color negro el pulmón, recordando que este tiene aire, y las finas líneas blancas y delgadas del intersticio. En la siguiente figura, que sería la 4.9b, veríamos que en esta se representa un engrosamiento intersticial, ya que el pulmón sigue siendo negro, sin embargo estas líneas blancas son más anchas. En la figura 4.9c vamos a ver que ya va a estar totalmente blanco. En esta se va a representar la consolidación alveolar de las estructuras y esto hace que se vuelvan blancas. Ahora veremos otras estructuras al costado. Dentro de estas imágenes vamos a relacionarlas para ver cómo se verían en una imagen radiográfica. Por ejemplo, la figura 4.10c con la relación de normalidad, la figura 4.10a con la relación del engrosamiento que ya hemos visto y la figura 4.10b que ya se nota el color blanco con una consolidación. Ahora la siguiente. Veremos distintas vistas coronales en las cuales tendremos algunas diferencias. Por ejemplo, en la figura 4.11a veríamos que esta se trata de un enfisema, ya que las paredes son apenas imperceptibles. En la figura 4.11b veríamos que esta se trata de cavidades, ya que son las paredes más gruesas e irregulares. Y en la figura 4.11c podríamos visualizar quistes, ya que las paredes son delgadas y lisas. Ahora veremos las siguientes figuras, la 4.12a y la 4.12b. En estas nosotros veremos una densidad focal, que es como esa masa blanquecina que vemos en el lóbulo superior derecho. A esta la consideraremos como una consolidación alveolar. En la siguiente imagen, que sería la 4.13, vamos a ver que en un costado encontramos como una masa blanca. Recordemos que los vasos son aquellos que se ven blancos, por tanto este hombre o este joven fue ingresado por una herida de bala, lo cual aumentaría la densidad posterior probablemente y generaría la hemorragia. Ahora, en caso de la disminución de la densidad en la parte anterior, sería muy probable un neumotórax. En las siguientes imágenes vamos a ver
que es un paciente con una fibrosis intersticial y que esta es más prominente periféricamente, ya que estas imágenes son del pulmón izquierdo y se van moviendo de lateral a medial. Recuerden que estos fundamentos van a ser muy útiles a lo largo de nuestra carrera, así que tenemos que tenerlos presentes. Muchas gracias por su atención.